persona llena del Espíritu Santo es agradecida. Siempre es agradecida. En todo a Dios, es siempre agradecida a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el medio por el cual nosotros honramos y glorificamos a Dios es Cristo. Entonces ahí dice lo que es una persona llena del Espíritu Santo, hermano, no lo que la gente ha interpretado, como ellos lo han dicho que es. Aquí dice, por eso nosotros cuando buscamos un tema, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo, no solamente agarro Hechos 1:8, que además estamos hablando de un libro histórico. Yo no puedo extraer una doctrina. O sea, yo no puedo decir que como aquí sucedió lo que sucedió, tiene que suceder eso para que sea lleno del Espíritu Santo, cuando Efesios 5 me dice claramente que es una persona llena del Espíritu Santo. Y Efesios sí es un libro doctrinal. Hechos no es un libro doctrinal, Hechos es un libro histórico. Se cuenta, se narra lo que sucedió, pero no se está dictando una enseñanza, una doctrina. Entonces, esa es la diferenciación teológica que tenemos que hacer para hacer una buena interpretación. Entonces, en Juan 20:22, los discípulos reciben al Espíritu Santo, la regeneración, son injertados en el cuerpo de Cristo. El tiempo pasado Jesús lo enseñó para convencerlos, para que creyeran en Él. Cuando Él vio que creyeron en Él, les ministró el Espíritu Santo. ¿O tú le ministras a una persona el Espíritu Santo cuando la persona no ha creído? Pues no, porque la base para la salvación es la fe. ¿Qué dice Romanos 10? Es que así es como nosotros, hermanos, debemos de ver la Biblia. Vamos a Romanos 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, está en tu mente y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos o enseñamos, que si confiesas, o sea, das testimonio con tu vida de que Jesucristo es el Señor, y crees de todo corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Y después, ¿qué dice? Porque todo aquel que en él que creyere. Entonces, si no ha creído, ¿cómo le vas a ministrar al Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser regenerado si no cree? Entonces, hasta que Cristo ve en el corazón de los discípulos que ya creyeron en Él, que les ministra el Espíritu Santo, la regeneración, la inserción en el cuerpo de Cristo. No sabemos si ahí estaba Judas, pero seguramente no estaba. Ya se había colgado. Si nosotros vemos cronológicamente el Evangelio de Juan en el capítulo 20, pues, muchas cosas entonces. No sabemos si Judas no estaba en ese momento, porque si él hubiera sido regenerado, pues no hubiera hecho lo que hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque el principio es muy sencillo. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 4, fíjense, Romanos 4. No, perdón, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 14. Todos los que son guiados. Una mejor traducción es controlados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está controlando tu vida, pues Él nunca te va a llevar ni a blasfemar en contra de Cristo, ni a blasfemar en contra del Padre, ni a blasfemar en contra del Espíritu Santo, ni te va a dejar que te apartes de Dios, ni te va a dejar todo eso, hermanos. Y si te apartas, te va a redarguir, y de que regresas. Porque Él controla tu vida, o Él guía tu vida. Lo tienes aquí adentro, has sido regenerado. El soplo del Espíritu vino dentro de ti, Él habita dentro de ti. Él habla a tu mente, Él habla a tu corazón, Él te guía, Él te protege, Él te redarguye, te guía, te mueve a la verdad,
te recuerda las palabras de Jesús. ¿Cómo entonces vas a perder una salvación tan grande cuando el vehículo que está controlando tu vida o guiando tu vida es el Espíritu Santo? Nunca. Entonces la gente que realmente se ha apartado y ya no ha regresado y ha apostatado de la fe, que esa es la palabra realmente, que se han desviado, pues es porque nunca tuvieron el Espíritu Santo, porque si lo hubieran tenido, nunca se hubieran apartado de Dios. Él no lo va a permitir jamás. Aún el hijo pródigo, con todo lo que hizo, regresó porque era hijo. ¿Y por qué era hijo? Porque tenía el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el hijo pródigo se perdió, se apartó, pero el Espíritu Santo ahí lo hizo volver en razón, y entonces él regresó con el Padre. Y son principios que debemos de aprender. Entonces la gente que no, entonces nunca fue salva, hermano. Nunca fue regenerada. Nunca el Espíritu Santo realmente vino dentro de ellos. Nunca fueron controlados por Él. O sea, pudo haber sido que se haya apartado. Y esto ya entra en la soberanía de Dios, porque solamente Dios sabe si se apartó porque no tiene el Espíritu, o si se apartó porque siendo hijo se metió en la carne y anda en esa carnalidad. Pero de que regresa, un día regresa, aunque sea arrastrado como el hijo pródigo. ¿Y Dios lo va a recibir? Lo va a recibir. Bueno, Romanos 10, cuando dice el proceso, dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo hay gente que invoca a Dios cuando no ha creído en Él? Ha creído lo que dice la religión, ha creído lo que dice la tradición, ha creído lo que dicen las religiones, pero no ha creído lo que Dios dice. ¿Por qué? Por lo que Dios dice está descrito en su palabra. Y si no lee la Biblia, ¿cómo carambas entonces va a creer lo que Dios dijo? Después dice: ¿y cómo creerán en aquel del quien no han oído? Lógico, si no han oído la palabra ni han oído de Él, pues entonces ¿cómo van a creer? ¿Y cómo irán sin haber quien les enseñe? Entonces se necesita que alguien enseñe para que la gente oiga. ¿Y cómo enseñarán o cómo predicarán si Dios nos los envió? O sea, si yo le estoy enseñando es porque Dios a mí me envió a enseñarle. ¿Para qué? Para que usted crea. ¿Ya vio el proceso? Y al creer, usted invoque a Dios. No a San Ángel Gabriel, no, a Dios. Usted invoque a Dios porque ha creído en Él. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es una anunciación de la paz. ¿De la paz de qué? De la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos, ¿por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros porque vivíamos en pecado. Pero a causa de Cristo, Dios trajo la paz para con Él. Ya no somos extraños ni advenedizos, sino hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Dios hizo la paz. Sí, me debes todo lo que hiciste esto, esto y esto y esto, pero por causa de Cristo, sale, se acabó la deuda. Él pagó en la cruz. ¿Tú crees en Él? Se pagó la deuda. ¿Crees que Él pagó? ¿O tú quieres pagar? Por eso hago siempre ese ejemplo, ¿no? Vas a un restaurante, terminas de atascas, ¿no? A ver, dame esta tapa, tráigame la cuenta. Y viene y dice: pagado. ¿Quién pagó? Ese señor pagó. No, yo tengo que pagar. O sea, así estamos. Ya pagaron tu cuenta y tú sigues aferrado a querer pagar algo. No, ya está pagado. No, pero es que yo tengo que dar algo. No, ya está pagado. No me tengo que ir de rodillas. No,
No me tengo que dar latigazos en el lomo, no. No me tengo que ir en la procesión con chanclas y ahí con una cruz cargando, no. Al cerro caminando, no. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar que ya se pagó. ¿A poco así de fácil? No, no tan fácil. A Cristo le costó toda su sangre y todas sus lágrimas. Solamente acepta eso. Pero así está la gente con la religión, queriendo pagar algo, cuando solamente hay que mirar la cruz, aceptar el sacrificio y decir: Señor, me reconozco incompetente para poder yo lograr mi salvación, acepto el método y el medio que tú has determinado, que es Cristo, acepto la redención, el perdón de mis pecados por tu sangre, y entonces entiendo que no estoy aquí por bueno, sino que Dios, aún siendo malo, me miró con misericordia, derramó sobre mí de su gracia, y ahora soy lo que soy por su gracia. Ya. Pero la religión, hermanos, nos tiene atados con un montón de tonterías, y entonces por eso la religión que nos impartieron antes nos ha mostrado un Dios que castiga. Es que yo me equivoqué, va a haber un castigo. Sí, va a haber un castigo si no te arrepientes. Ya no es lo mismo que tú hagas algo y que ya merezcas el castigo y que no haya nada que evite ese castigo, a que tú hagas algo malo y puedas acceder a la gracia que es en Cristo Jesús, pedir perdón por tus pecados, arrepentirte de ese pecado, es decir, no volverlo a hacer, y que ya no haya consecuencias. No es lo mismo. Entonces, ¿qué busca Dios? Que nosotros nos arrepintamos, nada más. ¿Hay un castigo? Sí, si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, se borra. Ya, se borró. ¿Ahora qué? Llega el diablo, pero mira lo que hizo. Y dice Dios: ¿qué hizo? Ya fue lavado con su sangre. Te vuelves a equivocar otra vez, se escribe otra vez. Entonces viene el diablo: ¿ya viste lo que hizo? ¿Sí? ¿Ya viste lo que hiciste? Sí. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, pero pues es que no, pues así como, pues sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay que mantenerse en Cristo. Mientras tú estés en Cristo, aunque te equivoques, Dios siempre te va a perdonar. Siempre y cuando tú tengas la capacidad de arrepentirte. O sea, ya que le cambies de disco, no que por lo mismo te estés pidiendo perdón. Hoy, es que ofendí, mañana, perdóname, es que ofendí, perdóname, pero es que ofendí, perdóname, Señor, pero es que ofendí, Señor, es que ofendí. Ya cámbiale. Eso no es arrepentimiento. Ofendí, ya no ofendo. Y al ya no ofender, entonces ya estoy mostrando mi santificación ahí. Pero pegué. Pero ya me arrepentí y ya no voy a pegar. Entonces ya no ofendo, ya no pego, ya no empujo, ya no corro. Se acabó la santificación. Entonces, el peligro que tenemos es que podemos caer en abusar de la gracia. Y como Dios me perdona, y como entonces yo sigo haciendo lo mismo, no, eso ya es un abuso. Entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde, dice Pablo, de ninguna manera. O sea, no se trata de eso. No se trata de abusar de la gracia. No se trata de hacer la gracia una desgracia. Se trata de tener conciencia de un continuo arrepentimiento, de que Dios me puede perdonar, pero también tengo la conciencia de que yo ya no lo debo de hacer. Y que el problema que estoy ahorita caí ya no va a ser el mismo mañana, ni pasado, ni el día siguiente, porque estoy en un proceso de santificación donde Dios me está librando del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Cuál es el poder del pecado?
la muerte, la paga del pecado es muerte, y para que al final no seas enjuiciado y seas llevado a muerte, pues por eso Dios puso la gracia, para que tengamos esa capacidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, y automáticamente nosotros seguir en ese proceso de santificación. Entonces, aquí ellos reciben la regeneración. Aquí cuando el Señor sopla el Espíritu Santo, ellos recibieron, fueron regenerados, nacieron de nuevo. Entonces, ya lo que reciben en Hechos 1:8, bueno, Hechos 2, cuando llegue el día del Pentecostés, así como Cristo se puso el Espíritu Santo sobre de él, en forma de paloma, y los discípulos se le pone como una llama de fuego, también se posó sobre de ellos. Y fue la manifestación de la llenura del Espíritu Santo para que ellos fueran capaces de llevar a cabo toda la encomienda, y a pesar de sus propias vidas, ellos tuvieran la capacidad de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Por eso, si nosotros no tenemos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a obedecer a Dios, hermanos. De ahí mi insistencia: asegurémonos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Cada día en nuestra vida: Señor, ven a mí, Señor. Si hay duda en mi corazón de que tú estás en mí, porque la misma Biblia también nos enseña que el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te hace sentir que eres hijo de Dios. Él te da testimonio. Si hay alguna duda, Él atestigua: eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Fallé, pero eres hijo de Dios. Él te hace sentir que eres hijo de Dios. Si hay una duda, entonces quiere decir que realmente no eres hijo de Dios. No debe de haber duda. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces viene esta llenura, que fue la capacidad para que ellos llevaran a cabo su ministerio. Todo por lo que Cristo les enseñó, todo por lo que Cristo trabajó por ellos durante más de 3 años, llevaba ese propósito: que ellos fueran regenerados primero, después recibieran la llenura del Espíritu Santo, que los capacitaría para llevar a cabo la encomienda. Entonces, dice Hechos 1:5, vamos a Hechos 1:5. Y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué recibieron en Hechos 1:8? La llenura, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué se usa la palabra bautizo en griego aquí en Hechos 1? ¿Por qué es bautizo? O sea, ¿qué es bautismo? ¿Qué es la palabra bautizo? Significa sumergir. Sumergir. Entonces, si tú tienes un vaso, ese vaso dice propiedad de la corona. O sea, ya sabes que es de la corona. Ahora, ese vaso lo sumerges en la cerveza, y cuando lo sacas, ¿está lleno de qué? De cerveza. Entonces, ya la cerveza cumple un propósito, ¿no? Para adentro. Bueno, entonces nosotros, así vamos a ponerlo, vamos a explicarlo de esta forma. Somos ese vaso. Ya dice ahí Cristo. Ese vaso es de Cristo. Pero ese vaso no tiene propósito hasta que tiene algo. Entonces, cuando nosotros somos sumergidos, entonces adquirimos el propósito. Y cuando adquirimos el propósito,
nos movemos en ese propósito. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué fueron bautizados por el Espíritu Santo? Fueron sumergidos para adquirir propósito y entonces llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. ¿Qué obra? Dice que me seréis testigos. Dice primero en Jerusalén. Primero en Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Al ser testigos, ellos iban a anunciar que Jesucristo resucitó, que Él había resucitado, y por esa muerte y resurrección la gente obtiene perdón de pecados, la regeneración, la justificación, la paz de Dios. Y primero los mandó, ¿dónde? Al pueblo de Israel, a Jerusalén. Entonces los primeros que deberían de recibir este mensaje del Cristo resucitado y de todos los propósitos que este Cristo resucitado traía, beneficios y bendiciones del reino, tenían que ser anunciados ahí. Después dice en Judea. ¿Recuerdan que el reino de Israel se dividió? Si no mal recuerdo, en el año 620 antes de Cristo, cuando vino la división del pueblo de Israel y se hizo Israel y Judea, se dividieron y así permanecieron divididos. Entonces Jesús tenía un pueblo allá en Judea y tenían que ir a predicar a Judea para hacer traer a la gente que había de ser salva de Judea, porque primero Israel, después Judea. Ahí están los dos reinos, Israel y Judea. Los trae al reino. Y después dice, en Samaria. ¿Por qué Samaria? Bueno, todos saben que el grupo de los samaritanos era un grupo étnico, religioso, considerado como descendientes de las 12 tribus de Israel, pero específicamente de la tribu de Benjamín y de Manasés, hijos de José. Esas dos tribus perdidas. Cuando ustedes leen las tribus de Israel, ya no aparece Manasés. Ya no aparece Manasés. Ni tampoco Benjamín. Aparece José. Pero ya no aparece Benjamín y Manasés. Son las dos tribus perdidas. Porque ocurrió algo, hermanos, que los judíos se unieron con los paganos. Y esa unión ilícita, los judíos puros, que no se contaminaron con otros pueblos, los tacharon de herejes, los tacharon de que se habían apartado de los mandamientos de Dios. Pero yo me puse a investigar de estos cuates y es algo de verdad impresionante, porque me doy cuenta por qué Jesús también les llevó el mensaje. ¿Por qué Jesús se enfrentó con la samaritana? Y entendí entonces que el pasaje de la samaritana tiene implicaciones espirituales bien tremendos. Bien tremendos, porque vemos el corazón de Dios de tratar de recuperar a su pueblo. De recuperar a aquellos que ya se habían apartado por el quebrantamiento de un mandamiento. Que ya de por sí la cuestión cultural y social les había pegado, porque eran relegados del pueblo judío. Eran como perros, de hecho así los llamaban, ¿no? Entonces, ellos mantuvieron los principios del Dios de Israel, de la Torá. Eso es importante porque a pesar de que se desviaron, mantuvieron los principios de la Torá. También su texto importante, que es el Memar Makash. Memar Makash, déjenlo, lo anoto aquí. Memar Makash. Memar Makash, este escrito que es el Memar Makash, que es uno de los principales escritos de los samaritanos, tenía cinco creencias fundamentales. La primera, solo Jehová es Dios y no hay nadie como Él.
O sea, tenían realmente al Dios de Israel, ¿verdad?, en su corazón. Después, el segundo punto era que Moisés fue el profeta de excelencia elegido por Dios. O sea, al considerar a Moisés como el profeta, consideraron todos sus escritos. O sea, la ley. O sea, tenían la creencia correcta de Dios y tenían la ley. Dos puntos importantes a su favor, ¿no? Tercero, observaban la ley dada por Jehová a Moisés. Y los samaritanos se decían que ellos eran guardianes de la ley. Es decir, no solo tenían un buen concepto de Dios, tenían los mandamientos de Dios, que es la Torá y todos los principios, pero además la ponían en práctica. Wow, hermanos. O sea, podrían tener todos los defectos de que se metieron con otras y quebrantaron, pero al final mantuvieron los principios. Número 4, el monte Gerizim o Gerizim es santo, es la casa de Dios. O sea, el monte donde Moisés sube y se encuentra con Dios, ese monte para ellos sigue siendo sagrado. Entonces, ahí toma relevancia lo que dijo la samaritana a Jesús. Dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar en el monte Gerizim. Y entonces viene Cristo y le trae una revelación. Le dice, el día viene, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no es Jerusalén, ya no es el templo de Salomón, ya no es el monte, ahora es en espíritu y en verdad. Y dice, y Dios está buscando esos adoradores. Qué tremendo, hermano. Cómo Dios, a través de Cristo, destruyó paradigmas, creencias, tradiciones, legalismos, no, hizo pedazos. Por eso lo llevaron a la cruz, hermanos. Destruyó todas las creencias de Cristo. Número 5, la venida del Taeb, o se lo voy a escribir, Taeb, la venida, ellos le llaman así, Taeb, el Mesías. Lo que pasa es que ellos hablan, hermanos, los samaritanos hablan arameo y hablan el árabe. Entonces, la palabra Taeb, ¿verdad?, seguramente es una palabra árabe. Y entonces, ¿qué significa el Mesías? ¿Cómo le dicen ellos actualmente? Le dicen ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Entonces, ellos esperaban al Taeb, que era el Mesías. Entonces, cuando viene la samaritana y le dice, oye, mujer, has tenido 5 parejas y aún el que tienes no es tu esposo. O sea, hijo. O sea, en pocas palabras le digo lo que le dijo, pero de una forma sutil, ¿no? Pues ya has tenido 5 novios y el que tienes no es tu novio. O sea, ¿qué le está diciendo a la muchacha? Qué tremendo como Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando esta mujer se ve descubierta, le quiere cambiar el tema y le dice, y es que los padres nos enseñaron a adorar. Espérate, no me cambies el tema. Se va la mujer y le dice, ¿saben qué? Este cuate me dijo todo lo que yo había hecho. ¿No será este el Taeb, el Mesías? Y dice que todo el pueblo salió corriendo a recibir a Jesús. ¿Se dan cuenta de la importancia, hermanos, de los propósitos de Dios en las personas? ¿Cómo para Dios es más valioso que la gente venga a Cristo que cualquier cosa, hermano? Que cualquier falla religiosa, de cualquier índole. Cristo quiere pecados, incluso Cristo viene que la gente venga a Él, de una forma o de otra, porque no estamos por buenos. Entonces, su propósito es que la gente venga. El propósito de Dios es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, pero no pueden venir al arrepentimiento si nosotros no les predicamos, si nosotros no les enseñamos el verdadero evangelio,
Si nosotros no les decimos que hay una muerte eterna, hay una vida eterna y que hay una sola forma de congratularnos con Dios, y no es por obras, es por su gracia, por la obra de la cruz en Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no anunciamos el Evangelio, la gente no puede convertirse, porque ¿qué es el Evangelio? Son buenas noticias. Romanos